Dios se le bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en nuestro espacio de enseñanza de la palabra, que le llega como una cortesía a través de nuestro canal de YouTube, a la Verdad TV, ahora a través de Enlace con Dios Radio. Estará siendo transmitido este programa los días viernes a las 4 de la tarde y sábado a las 3 de la tarde. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que esta no regresa vacía. Por eso el Señor ha motivado a nuestros corazones a estar desarrollando estos espacios de enseñanza de la palabra con el único fin de que la iglesia de Cristo sea edificada, que podamos tener esa apertura, esa disposición de leer, estudiar, meditar y vivir por la palabra, que es la que nos revelan a Cristo, nos acercan cada vez más a su verdad. Esta semana estamos iniciando el estudio de la carta a los filipenses. El apóstol Pablo, que escribió varias epístolas a las iglesias que él había levantado al junto de otros apóstoles, vemos cómo él presenta su cuidado, aún estando distante de ellos, ese cuidado para que puedan permanecer en ese crecimiento y en ese desarrollo espiritual después de haber sido alcanzado para salvación. El versículo central de esta carta, donde el apóstol Pablo expresa en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está manifestando una disposición, una convicción de todo el creyente, que si vivimos esta vida es por Cristo y para Cristo, y que si llegamos a estar ausentes de este cuerpo es una ganancia, porque ya hemos alcanzado la victoria. La carta, tanto la carta de Pablo a los Efesios, así como la carta a los Filipenses y a los Colosenses, que el apóstol Pablo escribió, y la de Filemón se denominan las epístolas de la prisión, porque fueron escritas por el apóstol Pablo durante el tiempo que estuvo preso en Roma. Esta carta de Pablo fue escrita a los creyentes de la ciudad de Filipos en Europa. Esta carta surge de la relación tan hermosa que tenía el apóstol Pablo con esta iglesia en esta ciudad. Esta iglesia tenía una mayor relación con el apóstol Pablo que cualquier otra de las iglesias. Entonces, por eso se manifiesta en esta carta el amor que aquellos cristianos sentían por el apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo también sentía por ello. Se ve reflejado durante toda esta carta. Habla sobre la experiencia cristiana desde el nivel en el cual todos los creyentes deberíamos vivir. En el primer versículo, el apóstol Pablo se identifica a sí mismo como el autor de esta carta, y probablemente, como hace una mención de Timoteo, lo plantea como un ayudante para el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita en el año 61 después de Cristo. Esta epístola a los filipenses, que como le dije anteriormente, una de las epístolas de la prisión de Pablo fue escrita en Roma, fue en Filipos, donde el apóstol Pablo tuvo su segunda viaje misionero, y que allí se encuentra con Lidia y el carcelero de Filipos, que son familia y fueron convertidos, fueron alcanzados por Jesús. Ahora, unos años después, estaba esta iglesia bien establecida, como se puede inferir cuando el apóstol Pablo habla de los obispos, de los ancianos y los diáconos a quienes está dirigiendo esta carta. Esta carta fue motivada por el agradecimiento del apóstol Pablo para con esta iglesia, por una ofrenda que esta iglesia le hizo llegar a él. Y fue llevada por uno de los miembros, Pafrodito, que era parte de esta iglesia. Entonces vemos toda la ternura
con la que el apóstol Pablo se dirige a este grupo de cristianos, quien era especialmente persona muy cercana al corazón del apóstol Pablo, y que no dice nada acerca de errores doctrinales como en otras cartas que se veía que estaban siendo influenciados por líderes judaizantes, y el apóstol Pablo tenía que venir en corrección a esos errores doctrinales. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de poder llevar un mensaje que tiene que ver con esa experiencia, con ese vivir cristiano, con esa forma de seguir creciendo y desarrollándose. Entonces, Filipenses puede ser llamado también la bondad o el bien a través del sufrimiento. El libro es acerca de Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, Cristo como nuestra fortaleza y el gozo del cristiano a través del sufrimiento. Entonces, como se dijo anteriormente, después de la ascensión de Cristo, aproximadamente 10 años después, y que Pablo lleva la predicación a esta ciudad de Filipos, y de ahí nacen estos cristianos. Entonces, sabemos que parte de su ministerio, el apóstol Pablo estuvo en prisión, pero sin embargo, a pesar de esto, en esta epístola que le escribe desde la cárcel, abunda la exclamación de triunfo, de gozo, de regocijo, aparecen con frecuencia. La correcta experiencia de experimentar la vida cristiana con gozo, independientemente de la circunstancia. La vida, la naturaleza y la mente de Cristo viviendo en nosotros nos hace vivir con gozo, con regocijo, una vida de satisfacción que no está ligada a las circunstancias. Entonces, con esta gloriosa declaración concerniente a la humillación y exaltación de Cristo, es como el sello que el apóstol Pablo pone en esta carta, cuando en el capítulo 2 él hace esta narración, esta enseñanza, que es bastante profunda sobre la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, donde explica específicamente su obra en la cruz y cómo este le llevó a ser exaltado como nuestro Dios, como nuestro Rey, nuestro Salvador. Esta carta tiene una división que viene desde la introducción, que son los primeros versículos del capítulo 1. Como le dije anteriormente, presenta a Cristo en la vida cristiana, regocijarse a pesar del sufrimiento, Cristo como el modelo cristiano, regocijarse en el servir con humildad, y también la expectación cristiana. Cristo la fortaleza, regocijarse en medio de la angustia, y hace un cierre o conclusión. Al igual que en muchas de sus cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes de la iglesia de Filipos a estar alerta ante la tendencia hacia el legalismo, la cual continuamente se cultivaba en la iglesia primitiva. Los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento, a la ley mosaica, que hacían un constante esfuerzo por parte de los judaizantes para regresar a la enseñanza de la salvación por las obras. Pero Pablo reitera que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús, y califica a los judaizantes como malos obreros. En particular, los legalistas insistían que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados de acuerdo a los requerimientos del antiguo pacto que se establece en Génesis 17 y en Levítico 12. Por eso el apóstol Pablo siempre advertía acerca de esta enseñanza, donde planteaba reiteradamente que la salvación es solo por fe y por la obra de Cristo en la cruz. Entonces,
los judaizantes intentaban complacer a Dios por su propio esfuerzo y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos, quienes no participaban de este ritual. Entonces, el apóstol Pablo explica que aquellos que habían sido lavados por la sangre del Cordero ya no tenían que someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de purificar o de tener un corazón limpio. Filipenses es una de las cartas más personales del apóstol Pablo, tiene muchas implicaciones personales para los creyentes y que el apóstol Pablo, aún en su condición de estar encarcelado, llamaba a seguir su ejemplo, de tener ánimo, de hablar sin temor de Dios a pesar de las circunstancias y en un tiempo donde había una alta persecución sobre la iglesia. Entonces, Pablo exhorta a perseverar ante la persecución, a estar firme en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del evangelio. También habla de la necesidad de los cristianos de estar unidos en la humildad, unidos con Cristo, y que necesitamos luchar para mantenernos unidos los unos con los otros. Pablo nos recuerda que debemos ser de un mismo sentir, conservando un mismo amor, unido por el Espíritu, dedicado a un mismo propósito y dejando de un lado la vanagloria, el egoísmo, el individualismo, y que con actitud humilde cada uno de nosotros considere a los demás como más importante que sí mismo, no buscando el bien y los intereses propios, sino los intereses de los demás. A ver, porque si realmente actuáramos o si seguimos este consejo del apóstol Pablo, la iglesia de hoy se evitaría muchos conflictos si adoptáramos este consejo de buscar el bien de nuestros hermanos, de ser quienes sirven con humildad, sin conflictos, sin contienda. Tendríamos una iglesia mucho más gloriosa, más inclusiva, porque el mundo vería ese ejemplo y vería que realmente somos un pueblo diferente. Otra de las aplicaciones para esta carta es el gozo y el regocijo que se encuentra a través de esta carta. Él se regocija en Cristo, de que Cristo estaba siendo proclamado en medio de esta iglesia y que a pesar de la persecución que estaban viviendo, el nombre de Cristo seguía siendo exaltado y el evangelio seguía siendo diseminado, seguía creciendo. Entonces exhorta a que mantuviesen ese regocijo en el Señor. Entonces, se refiere a unos hermanos filipenses como su gozo y su corona. El apóstol Pablo resume esta exhortación a los creyentes diciéndoles: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo regocijaos, en Filipenses 4:4. Entonces, podemos ver que son mensajes concretos y que tienen que ver con nuestro vivir diario, que en ese momento fue para la iglesia de Filipo, aunque habla a la iglesia de Filipo y a todos los santos, que alcanza a la iglesia del día de hoy, porque somos los santos del Señor, personas separadas, apartadas para Dios, que hemos sido alcanzados por el Señor. En ese esta carta solo tiene 4 capítulos. En el capítulo 1, Pablo expresa gratitud por la hermandad de los filipenses, enseña que sobre la oposición que ha experimentado al servir al Señor, incluso habla de su encarcelamiento, que había impulsado la causa del evangelio y insta o motiva a los miembros de la iglesia a permanecer firme en la unidad y en defensa en todo momento de la fe. Más adelante, el apóstol Pablo alienta a los miembros de la iglesia que sean unidos y señala a Jesucristo como nuestro ejemplo, quien descendió para venir a la vida terrenal como un ejemplo de amor, de obediencia, de humildad. Y que algún día todo el mundo reconocerá a Jesucristo como el Señor. Pablo manda a los miembros de la iglesia que laven su propia
que vivan, que experimenten esa vida, esa salvación que le ha sido dada por gracia, y que vivan con Cristo como su ejemplo. También, como le dije anteriormente, advierte sobre los judaizantes y describe su vida anterior como fariseo, y cómo renunció voluntariamente a todo para seguir a Jesucristo. Exhorta a los santos a seguir su ejemplo hacia la salvación. Pablo explica que Jesucristo transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo perfecto como el suyo. También hace el llamado en el capítulo 4, que es el capítulo que habla de el gozo, regocijarse en el Señor, a reemplazar la ansiedad con oración y acción de gracia, prometiendo que gozarán de la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento. Pablo aconseja a los miembros de la iglesia que piensen en cosas que sean honestas, que sean justas, que sean verdaderas, que sean puras, amables, que tengan una buena reputación, que sean cosas virtuosas. Reconoce que todo, nuestra fortaleza para sobrellevar nuestra vida cristiana, para, a pesar de la adversidad, seguir siendo fuerte, es por Jesucristo, quien es nuestra fuerza. En el versículo 1, Pablo introduce la carta diciendo: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y los diáconos. Entonces Pablo comienza mencionando a Timoteo y asocia a este joven predicador con él, estimulándolo a él al colocarlo al lado suyo. Pablo sentía un gran afecto por este líder. Era como su hijo espiritual, que quiere decir que Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para la conversión de Timoteo. Entonces él estaba interesado en el desarrollo espiritual de este joven. Y Pablo solía identificar a ciertos predicadores jóvenes consigo mismo. En esta carta, en esta epístola, vemos el contraste con los Gálatas, en que el apóstol Pablo tuvo que defender su apostolado, debió hacerlo una y otra vez, volvió a hacerlo en la carta también a los Corintios. En cambio, vemos que él tuvo que declarar y defender su apostolado, queriendo que ellos supieran que él era un apóstol y que no tenía un apostolado por una investidura humana, no se lo había dado su título a algún hombre, sino que fue nombrado por Jesucristo mismo. Entonces, en este caso, los filipenses no tenía por qué defenderse a sí mismo ni presentarse con su ministerio apostólico. Los creyentes de Filipo les amaban, les respetaban, le aceptaban su apostolado. Entonces, todos ellos habían sido guiados a los pies de Cristo por el apóstol Pablo. Así que Pablo se presentó a sí mismo y a Timoteo como siervo de Jesucristo, en el sentido que se usa la palabra siervo es como esclavo. Entonces, está tomando esa posición de que estoy acá para servirle, y como ellos reconocían que él era el apóstol, él no tuvo que hacer ningún énfasis en esto, por eso solo se presenta como siervo de Jesucristo. Esta carta dice que va dirigida a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Él no estaba escribiendo a algún grupo pequeño de la iglesia, sino a todos los santos, los creyentes que tenían esta posición de santo. Entonces, en realidad podemos decir que en la vida humana está dividida por dos grupos: los santos y los que no son santos. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús, porque con el sacrificio de Jesús dice que nosotros fuimos santificados y nosotros somos sus santos. Y no son santos los que debido a su conducta se oponen a Dios y no ocupan una posición en Cristo. ¿Qué quiere decir santo? Separado para Dios. Todo aquello que es santo está separado para el uso exclusivo de Dios, de las cosas santas. Entonces,
Ahora los santos estaban en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser santo? Significa estar unido a Cristo. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a habitar a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos bautiza y nos une a Cristo. Y somos ahora parte de su iglesia. Entonces, nosotros somos colocados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Y ya somos separados, ya estamos apartados para Dios, apartados de todo lo que tiene que ver con la naturaleza caída y con el pecado. Y Pablo también dice a los obispos y diáconos. Podemos ver cómo el apóstol Pablo está dirigiendo una carta a una iglesia local y que en esta iglesia hay dirigentes espirituales. Esta palabra de obispo tiene que ver con los supervisores o los pastores o lo que en realidad tenían algún cargo o una función dentro de la iglesia, mientras que la palabra anciano se refiere a los que se ocupan de ciertas funciones y que debían ser personas maduras espiritualmente, hombres espirituales que desempeñan tarea en el servicio de Dios y que han sido apartados para esto. Vemos de acuerdo a lo que plantea esta enseñanza, esta introducción de la carta a los filipenses, que promete una riqueza espiritual para el creyente, porque va enfocada a esas experiencias, a esa vivencia del creyente, de manera que es guiado por el Espíritu para que no se envuelva en la circunstancia que está viviendo de manera natural, sino que pueda alzar su mirada al mundo espiritual y poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, con gozo en medio de las circunstancias y dando testimonio de que somos sus escogidos. Dios le bendiga, no se olvide de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Si Sea la Verdad TV, y ahora en la radio Enlace con Dios, donde estamos transmitiendo esta programación viernes 4 de la tarde y sábado 3 de la tarde. Dios le bendiga abundantemente y pedimos a Dios que esta palabra se haga efectiva en sus vidas, de manera que pueda germinar y dar el fruto para el cual fue enviado.